Amados hermanos, el Shabbat pasado empezamos a ver una serie que hemos titulado, puede ser llamada Mis ovejas oyen mi voz. Tiene que ver con cómo oír la voz de Dios, cómo afinar nuestros oídos para poder escuchar la voz del Eterno en nuestras vidas. Vimos que el Maestro en Juan capítulo 10, no una, no dos, sino 3 veces dice, mis ovejas oyen mi voz. También vimos los diferentes versos de la Biblia que hablan sobre la guía o la voz de Dios hablándonos ciertamente en la Biblia, y creo que voy a decir esto en todas las enseñanzas de esta serie. Yo creo que lo voy a tener que repetir y lo voy a hacer siempre al inicio. La forma principal, número 1, de cómo el Eterno habla nuestra vida es a través de la Biblia. Esa es la manera principal. Usted puede acceder a la voz del Eterno todos los días en la Biblia. Si oramos, si nos humillamos delante del Eterno y le pedimos que su Espíritu pueda iluminar las palabras de la Escritura para nuestro corazón, el Eterno habla en nuestras vidas a través de su palabra. Es lo que pedía el salmista: haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso es lo que dice el Salmo 119. Abre mis ojos, miraré las maravillas de tu ley. Entonces la manera principal de cómo el Eterno habla en nuestras vidas es a través de la Biblia. De hecho, el Eterno suele hablar más allá de la Biblia o fuera de la Biblia a las personas que están buscándolo en la Biblia. Si yo no leo la Biblia todos los días, si yo no guardo en mi corazón las enseñanzas y busco con sed al Eterno y que el Espíritu pueda transformar las palabras que hay en este libro en bálsamo para el alma, entonces muy raramente o por lo general el Eterno hablará conmigo en otras maneras, como impresiones, pensamientos a mi espíritu, sueños, visiones, circunstancias, porque no estoy buscando la fuente, la palabra, ¿qué dice Pedro? Profética más segura. Es de hecho riesgoso. El Eterno no nos habla muchas veces fuera de la Biblia, porque la primer manera de cómo discernir si algo es la voz de Dios es que no puede ir en contra de la Biblia. ¿Y cómo podemos saber si algo no va en contra de la Biblia? Pues leyendo y estudiando la Biblia, no hay otra manera. Entonces por eso es importante subrayar que la manera principal para oír la voz del Eterno es en este libro maravilloso, que es una palabra viva y eficaz que penetra y es una espada, que dice el escritor de Hebreos, de doble filo. Esa es la manera principal en cómo oímos la voz del Eterno. Ahora, como vimos la vez pasada, hay cosas que son tan específicas para mi vida que el Eterno, aparte de la Biblia, nos ha dado de su Espíritu. Yeshua dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y la manera en cómo Él vendría a nosotros es a través del Espíritu Santo. La palabra para el Espíritu Santo en griego es parakleto, que literalmente significa el que camina a tu lado. Se puede traducir, en realidad significa consolador. Se puede traducir también como abogado, defensor, la palabra parakleto. Pero si etimológicamente yo divido la palabra, parakleto significa el que va a tu lado. Y como vimos, el Espíritu va a nuestro lado y no está en mute, ¿verdad? El Espíritu, dijo Yeshua, que hablaría a nuestra vida, que hablaría y lo reconoceríamos. Y lo maravilloso de la vida con Hashem es vivir en una relación conversacional con Él. Cuando la mayoría de nosotros vinimos al Señor,
Nos dijeron, Dios le ama y quiere tener una relación, ¿qué? Personal. Ustedes han conocido dos humanos obviamente, dos seres humanos que tengan una relación personal y que nunca se hablan el uno al otro. Yo todavía no lo conozco. ¿Cómo es posible que Dios pueda ofrecernos tener una relación personal con nosotros si no nos habla? Sería imposible. De hecho, en la última noche que el maestro estaba aquí, uno de los discípulos le preguntó a Yeshua, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Yeshua dijo que Él y el Padre vendrían a Él. Y sería una locura pensar que el Espíritu Santo está en nosotros después de haber nacido de nuevo y que Él no habla, que está mudo. Obviamente eso no tendría sentido. Y Juan capítulo 10, vimos que decía que sus ovejas oyen su voz, pero hay algo más que oír la voz. En el verso 3 dice, las ovejas oyen su voz. Y en el verso 4 habla de otra palabrita muy curiosa. Puede ser otro nivel, o puede ser parte del proceso de madurez espiritual que el Eterno tiene para nuestra vida. Dice, cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Conocen su voz. No solamente oyen su voz ocasionalmente, sino que la conocen. Llegan al punto de conocer la voz de Dios. ¿Cómo puedo llegar a conocer la voz de alguien? Por la exposición repetida a la voz de esta persona. Por eso conozco la voz de mi esposa, la voz de mi mamá, la voz de Daniela, la voz de hecho de cada uno de ustedes. Digamos, si yo estuviera con los ojos cerrados y uno de ustedes entra y empieza a hablar, o incluso si estoy dormido, yo podría rápidamente, a pesar de que no he abierto los ojos, saber que ustedes han venido, porque he llegado a conocer la voz. Y ese es un nivel al que estamos llamados. Y hay gente que piensa que si Dios habla, generalmente siempre Él habla de manera obvia, clara, que no hay duda de que es Él. Esa es alguna de las objeciones que tienen nuestros hermanos que creen en el cesacionismo, que creen que los dones del Espíritu más milagrosos, entre comillas, dicen ellos, y la voz de Dios fuera de la Biblia ya no están vigentes. Murieron, cesaron con la muerte del último apóstol, dicen ellos. Y uno de lo que dicen es, si yo digo que Dios sigue hablando hoy a la vida de miles de personas, tendría que incluir eso en la Biblia. Ahora, ya vimos que eso no es cierto, porque la Biblia es la palabra de Dios para todas las edades, y es la palabra de Dios para todas las personas. Aplica, obviamente hay mandamientos que aplican a unos, que no aplican a otros, pero en la Biblia está contenido la revelación especial de Dios para todos, en materia de moral, ética, teología, todo. La Biblia es suficiente. Hay una doctrina que se llama la suficiencia de la Biblia. En otras palabras, la Biblia es suficiente para conocer lo básico y lo necesario de la mayoría de principios de nuestra vida. Y otra de las objeciones que ellos tienen es que las maneras en cómo decimos que Dios habla fuera de la Biblia se pueden interpretar de varias maneras. Por ejemplo, las impresiones del Espíritu. Cuando el Espíritu te impulsa a algo, pueden ser interpretadas de una o de otra manera. Y ellos dicen, pero cuando Dios habla, habla claro. No habla de manera ambigua, no habla de manera que no se reconozca. Y hoy quisiera ver eso, porque no es cierto eso. De hecho, si tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, es posible que sea porque algunas veces podemos confundirlo. Confundir la voz de Dios con otra voz y viceversa. Y la Biblia nos enseña claramente que no necesariamente cuando Dios habla
es obvio, manifiesto, 100% fuera de toda duda. Muchos de nosotros sabemos lo que pasó con el joven Samuel, lo hemos leído ya varias veces. La primera vez que él oye la voz del Eterno, primer libro de Samuel, capítulo 3, la Biblia claramente dice que al inicio Samuel no conocía la voz del Eterno. Lo que Samuel experimentó, los eruditos, por ejemplo Jack Deere y Storm, la llaman la voz audible interna de Dios, que es distinto de la voz audible de Dios. ¿Por qué lo de Samuel le llaman la voz audible interna? Fíjense que Hashem le hablaba a Samuel y Samuel oía la voz, la oía tan clara que él pensó que era Elí. Miren lo que dice el verso 3:3, dice, bueno, en el 4 dice, el Eterno llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Enseguida corrió a Elí diciendo, heme aquí puesto que me ha llamado. O sea, la voz era tan clara que Samuel pensó que era la de Elí. Entonces esta es una voz audible, digámoslo así. Ahora, Elí escuchó esa voz. Elí no escuchó esa voz. Entonces, por eso a esta manera de hablar de Dios se le conoce como la voz audible interna de Dios. Es una voz audible a la persona, pero que no oye nadie más. Y se repite. Miren lo que dice. Enseguida corrió a Elí y le dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Respondió, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él volvió y se acostó. Y el Eterno volvió a llamar otra vez a Samuel, y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Y él respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve y acuéstate. Y Samuel, ¿qué dice? No conocía aún al Eterno, pues la palabra del Eterno todavía ¿qué? No le había sido revelada. En otras palabras, Samuel está oyendo la voz de Dios, pero no sabe que es Dios. ¿Se fijan en eso? Él está claro aquí. La voz de Dios puede venir a nuestra vida sin que sepamos que es Dios el que nos habla. Volvió el Eterno a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y le dijo, heme aquí, puesto que me ha llamado. Elí entendió entonces que el Eterno estaba llamando al joven, por lo que Elí dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si te llama, dirás, habla, Eterno, que tu siervo oye. Samuel fue y se acostó en su lugar. Fíjense lo que sucedió. La voz del Eterno habla a Samuel, pero él no entiende qué es la voz del Eterno. Hasta que hay un tutor, hay un mentor espiritual que le enseña a discernir la voz de Dios. Y es importante tener un mentor espiritual que nos ayude a saber las formas en cómo Dios habla. Una persona confiable, una persona íntegra, con santidad, no dada a abusos ni nada de eso, sino una persona íntegra, un testigo confiable. Elí lo era. Y hay muchas personas en el cuerpo del Mesías que nos pueden ayudar a esto. Dallas Willard, por ejemplo, menciona a 2 personas que le ayudaron muchísimo para saber las formas en cómo el Eterno hablaba, cómo discernir entre la voz de Dios, la voz de su propio corazón, la voz de las tinieblas. Y él dice esto, Dallas Willard dice, ellos me ayudaron a identificar y responder a las experiencias del hablar de Dios, tal como Elí ayudó a Samuel en la historia bíblica. Y ellos también me aseguraron que el mismo Espíritu que entregó las Escrituras a los hombres santos de la antigüedad, habla hoy en los corazones de aquellos que se reúnen alrededor de la palabra escrita para ministrar y ser ministrados. Y no solamente eso, dice Dallas Willard, me advirtieron que solo si esto sucedía, podría evitar ser un escriba más o menos inteligente y letrado, tratando de nutrir las almas de mis oyentes con los contenidos de mi propio cerebro, dándoles solo lo que yo era capaz de trabajar a través de mis propios esfuerzos de la Biblia o en otro lugar. En otras palabras, Dallas Willard menciona que los
mentores espirituales que le ayudaron a discernir la voz de Dios, le dijeron algo muy importante: a menos que aprendas a discernir la palabra fresca de Dios a tu espíritu, serás como un escriba que va a hablar con los esfuerzos de tu propio cerebro. No habrá aliento en las palabras que tú digas, no habrá poder respaldando esas palabras, no habrá cambio en los corazones, no habrá impartición espiritual, no habrá impacto, porque solo estarás hablando de tu propio intelecto, de tu propio corazón, sin oír la voz del Eterno. Y por eso es que aquí vemos que necesitamos aprender a discernir la voz de Dios. ¿Cuánto queremos hacer eso? Hay otra manera de saber que no siempre que Dios hablaba era manifiestamente claro. Miren, por ejemplo, el segundo libro de Reyes, capítulo 6, cuando la Biblia nos habla, y hay otros versos en los libros de Samuel, en los libros de Reyes, donde la Biblia nos habla de esta escuela de profetas. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Pueden encontrar referencia a ellos como los hijos de los profetas, la compañía de los profetas. ¿Y qué eran los hijos de los profetas? Los hijos de los profetas eran una compañía de hombres que estaban al lado de un profeta de Dios para aprender a oír la voz de Dios. Se reunían y generalmente estaban rodeados de música. Cada vez que usted encuentra los profetas, van a tener salterio, arpa, y estaban ahí con Eliseo. Aquí en el primer libro de Samuel están con Samuel y ellos les enseñan a oír la voz de Dios. Miren lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 6, 1, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde moramos delante de ti es estrecho para nosotros. Te rogamos que nos permitas ir al Jardín para que cada uno tome de ahí una viga y nos hagamos un lugar para habitar ahí. Y él respondió: id. Aquí se habla de esta compañía, los hijos de los profetas. También se menciona como compañía de los profetas. Ahora, háganse la siguiente pregunta: si la voz de Dios venía siempre de manera inequívoca, manifiesta, ¿cuál era el sentido de estas personas? ¿Por qué alguien tendría que enseñarle a escuchar la voz de Dios a alguien si la voz de Dios era clara, sin que cupiera duda de que era el Eterno hablando? El solo hecho que aquí vemos una academia, una escuela de profetas, implica que algunas veces no era tan claro cuál era la voz de Dios. Tenían que aprender a discernirla. Y veamos otro caso. Vean el caso de Gedeón en Jueces 6:16. Él tiene una oración y ora al Eterno y le pide algo. 6:17. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Gracias. Hasta ahí está bien. Gedeón le dice que le dé una señal de que eres tú el que me está hablando. Fíjense, eso es lo que le dice Gedeón. Gedeón quiere saber que es el Eterno el que le está hablando. Y así hay varias ocasiones en la Biblia donde se nos llama que es necesario discernir la voz de Dios. No hay garantía de que si Dios te habla, necesariamente sea abrumadoramente claro. Bueno, dicen ustedes, quizás una voz audible, sí, ni eso. Vean lo que dice Juan, el Evangelio de Juan. Juan 12:27. Juan 12:27, el maestro está a punto en los últimos días de vida y tiene turbada el alma, y hay por lo menos 3 ocasiones en donde una voz audible le habló al maestro, y en público, delante de personas. Una es en la Tevilá, en el bautismo, cuando va con Juan el Bautista. La otra es en la transfiguración, y la tercera es aquí. Vean lo que dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
mas por esto mismo llegué a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Miren, entonces, ¿qué dice? Vino una voz del cielo. Ya más claro que esto no puede haber. Imagínense, una voz del cielo habla y todo el mundo la oye. Y dice, una voz del cielo vino, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Miren lo que viene. La multitud que estaba presente y escuchando decía que ¿qué? Que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Yeshua tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Yeshua dice que esa voz no había venido por él. No era para el beneficio de él, sino para el beneficio de la multitud. Yeshua iba a pasar una terrible rechazo, un terrible juicio, y esa voz iba a ser necesaria, dice él, para mantener la fe de que él era el Mesías, de que él era quien dijo ser, y por eso esa voz había venido por causa de ellos, no por causa de él. Y fíjense que esta es una voz audible, y esta no es una voz audible interna como la de Samuel, esta es una voz audible del cielo. Y la pregunta es, ¿todo el mundo le entendió? ¿Todo el mundo tuvo clara que era la voz de Dios? No. Algunos dicen que había sido un ¿qué? Un trueno. Otros dicen que había sido ¿qué? Un ángel. No todo el mundo entendió que era el Eterno hablando. ¿Cómo es posible eso? Dallas Willard dice que oír la voz de Dios tiene que ver con el estado del corazón del individuo. Si el corazón está bien, la persona puede ir oyendo más y más y más y más la voz de Dios. Es un proceso de crecimiento espiritual. Si una persona crece más en humildad, en generosidad, en los frutos del Espíritu, él se capacita para oír más y más la voz de Dios. Si bloqueamos la voz de Dios que ya conocemos, entonces no hay ninguna razón por la cual el Eterno habría de darnos más de su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué lo haría? Había un incrédulo, bueno, un escéptico que se llamaba Mark Twain, y él decía, yo no tengo problemas con las partes de la Biblia que no entiendo. Lo que me da problemas son las que sí entiendo. Esas son las que no me gustan, decía él. Y Adrian Rogers decía algo muy cierto. Hay muchas partes en la Biblia que tú al inicio no las vas a entender. ¿Cuál es la clave para que llegas a entender esas partes de la Biblia que no entiendes? Comenzar a obedecer las que sí entiendes. Y si tú obedeces la parte de la Biblia que sí entiendes, luego Dios te va a dar revelación en las partes de la Biblia que no entiendes. Ahora ustedes dirán, pero si yo entendiera bien clara la voluntad de Dios, yo lo haría. No, no necesariamente. Es más, hay mandamientos claros de la Biblia y se van a sorprender de cuántos miles de personas no hacen caso. Por ejemplo, en 2 Corintios está claro que no hay que casarse con un inconverso, que no hay que unirse ¿en qué? En yugo desigual. ¿Cuántos miles de creyentes hay que piensan que pueden ser más sabios que Dios? Y decir, no, eso es lo que Dios dijo para todo el mundo. Eso aplica a todo el mundo, menos a mí. Yo soy una excepción. Yo, como oveja, me voy a casar con el cabro y lo voy a convertir en oveja. Y de repente lo que pasó es que el cabro convirtió a la oveja en cabrita. Y no funciona. Ahora, si alguien ya cometió este error, hay gracia, hay misericordia, hay perdón y todo está bien. No hay problema. Ahora que estás casada o casado con una persona que no es creyente, la Biblia también tiene un plan para ti. No hay que sentirse excluida o excluido por un error. Pero esto lo digo en el sentido de lo que había dicho primero. No necesariamente porque la palabra de Dios sea clara en algo, la gente lo obedece. No, siempre jugamos nosotros a ser más sabios que Dios. Y la misericordia de Dios es tan maravillosa
que incluso si desobedecemos, después en el arrepentimiento Dios puede enmendar todo. Por eso leemos en primer libro de Pedro, las mujeres sean sumisas a sus maridos para que los que no creen sean ganados sin qué, sin palabra. Ahí está hablando de una hermana que estaba casada con un inconverso. Muy probablemente se casaron cuando los dos no eran creyentes, luego se convirtió la mujer y ahora tenía un problema, porque tenía una vida con un inconverso. Y aún para ellos hay un plan de Dios. Cuando Dios te dice no te cases con un inconverso, Él te quiere librar de una cantidad horrible de dolor. Él está interesado en que no vivas eso. Te lo está diciendo por tu bien. Cada mandamiento de no haz algo, esta es una buena manera de cómo ver los mandamientos de la Biblia que prohíben cosas. Cada vez que Dios dice no esto, es una manera de decirnos no te hagas daño haciendo esto. Y cada vez que Él nos dice haz esto, lo que Él nos está diciendo es hazte un bien haciendo esto. Esos son los mandamientos. Los mandamientos de Dios no son, ¿qué dice el apóstol Juan? Gravosos. Son para nuestro bien. Si obedecemos, el Eterno tiene bendición para nosotros. Y si desobedecemos y nos arrepentimos, el Eterno puede restaurar incluso eso. Del pecado de David nació Salomón y de Salomón nació el Mesías. Así que incluso de los caminos torcidos que nosotros podamos hacer, Hashem es tan maravilloso que puede incluso usarnos y puede enmendarnos a pesar de todo esto. Pero no siempre, si algo es claro, la gente obedece. Y esa es una de las razones por las cuales el Eterno retiene su voz a otras personas. Hay muchas personas que cuando oyen la manera maravillosa en cómo el Eterno habla a otras personas, dicen, pero a mí Dios no me habla así. ¿Por qué Dios no me habla así? Jack Deere nos propone las siguientes opciones. Fíjense lo que él dice en el capítulo 1 de su libro Sorprendido por la voz de Dios. Dice, a veces no escuchamos a Dios porque Él dice cosas que no queremos escuchar. Esa es la primera. 2, a veces no lo escuchamos porque ignoramos las diversas formas en que Él habla. Esa es la 2. 3, a veces no lo escuchamos porque su voz es ahogada por voces que compiten en nuestro corazón y que se hacen pasar por la voz de Dios, arrojándonos a la confusión. Pues son 3 razones de por qué Dios podría no hablarnos. No que lo que nos diga no nos va a gustar. No obedeceremos si nos dice algo. 2, no sabemos cómo Él habla. 3, hay voces que compiten en nuestro corazón. Vimos que habían por lo menos ¿cuántas voces que un creyente escucha? 4. La voz de Dios, la voz de las tinieblas, la voz de mi propio corazón y la voz social, la voz de la presión de las personas que me rodean, la voz del pueblo, como dice el primer libro de Samuel, capítulo 15 de Saúl. Y la clave es aprender a diferenciar esas voces. Dice Dallas Willard, a veces hoy parece que nuestra relación personal con Dios es tratada por algunos creyentes como un arreglo que tiene el Padre sobre nosotros. Nuestra relación personal entonces solo significa que cada creyente tiene su propia cuenta en el cielo y que les permite recurrir a los méritos del Mesías para pagar las cuentas de sus pecados. O posiblemente significa para estos creyentes que la providencia general de Dios para su creación es adecuada para proveer a cada persona. Ahora, ¿quién no cree que debería de haber mucho más que eso en una relación personal? Un benefactor, por poderoso, bondadoso y considerado que sea, no es lo mismo que un amigo. El Mesías nos dice, os he llamado amigos, en Juan capítulo 15. Vean, Juan 15:15,
Está fácil de aprenderse eso. Juan 15:15. Juan 15:15. ¿Alguien que lo lea, por favor? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no os llamo siervos, sino que amigos. Eso no quiere decir que ya no somos siervos, porque dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él sigue siendo el Señor, obviamente, pero es más que un Señor. Es un Señor que invita a una amistad. ¿Han conocido amigos que nunca hablan? Yo no, nunca he conocido. Jamás he conocido amigos. Jamás, nunca. Siempre hay comunicación y la oración. Ahora imagínense una vida de dos amigos en donde solo uno hablara y el otro solo escuchara. ¿Podría ser esa una relación sana? De alguna manera hay gente que piensa que sí, que a Dios le hablamos en oración y solo nosotros hablamos. Él no. Él nunca habla, dicen algunos. Otros tienen otro problema, que es igual o peor. Piensan que siempre Dios habla y que todo lo que venga a su corazón es la voz de Dios. También no es correcto eso. Ni lo uno ni lo otro. Ni el Dios mudo, ni el Dios del mensaje por minuto. Ninguno es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos habla regularmente y nos deja sentir su voz de una manera que, según vamos creciendo en el camino del Eterno, por la experiencia, aprendemos a discernirla. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 5, lo hemos leído algunas veces, pero es bueno que este verso quede grabado en nosotros. 5:14. Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Los que por qué? Por la práctica. Fíjense qué curioso. Los que por la práctica tienen ejercitados los sentidos en... Hay tres palabras muy importantes aquí. Práctica, ejercitados, discernimiento. Práctica, ejercitados, discernimiento. ¿Cómo llegamos a conocer más y más la voz de Dios? Por la práctica. ¿Cómo practicamos? Ejercitándonos. ¿Y qué se pone como beneficio o el resultado de la práctica que se ejercita? Discernimiento. Y la manera de cómo aprendemos a oír más y más la voz de Dios es cuando nos atrevemos algunas veces a obedecer esa palabra. El pastor Robert Morris estaba un día, creo que en Australia, si mal no recuerdo, y él estaba comiendo. Había llegado ahí de viaje. Él estaba comiendo y estaba con su familia, con unos amigos. Y comiendo, de la nada, él tiene un libro muy bonito, se llama Frequency. Yo no lo he leído, pero he escuchado las predicaciones de él, muy bueno. El hermano Jaime ya lo leyó, así que según él me dice está muy bueno, ¿verdad, hermano? Está muy bueno. Y es una persona muy, muy seria, muy buena, muy sobrio y con unas guías muy buenas para aprender a oír la voz del Eterno. Y él estaba en ese restaurante cuando de repente él tuvo una impresión en su espíritu. Y la impresión o el pensamiento que llegó a su corazón fue: dile a esa persona, a la que, ¿cómo le diríamos? A la mesera, gracias. Dile a la mesera que yo te acabo de hablar acerca de ella y que te dije que la invites a la iglesia. Dice él, que debido a la práctica
que él ha tenido, escuchando la voz del Eterno, él pudo discernir que esos no eran los pensamientos de su corazón. No era algo que había fabricado su mente. De hecho, él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en el plato de comida que se estaba comiendo. No era algo que él había elucubrado, que había manufacturado su cerebro. No, fue algo que llegó súbitamente a él. ¿Estaba 100% seguro él que había sido de Dios? No. Estaba, digamos, 70% seguro. Digamos que estaba 70-30. Estaba 70% seguro que era la voz de Dios. ¿Por qué estaba 70% seguro? Uno, él no estaba pensando en eso. Lo que estaba enfocado en comerse el plato que le estaba gustando. Dos, es una persona que disfruta comer la Biblia. Y ha estado por años sirviendo al Eterno y ha desarrollado práctica de cómo discernir entre la voz de Dios y la voz de su propio corazón. Y tres, la voz había venido a su mente de una manera, con una autoridad que no era como él se hablaba a sí mismo. Ahora, con todo y eso, él no estaba seguro de que era Dios. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué haríamos nosotros? Orar, muy bien. Supongamos que oramos y no pasa nada. ¿Qué hacemos? Les voy a decir lo que él hizo. Él no hizo nada y pagó con sus amigos, su esposa, y se fueron. Cuando él sale del restaurante, esa voz vuelve a venir a su mente. Y ahora más fuerte. Ahora su certidumbre sube al 85-90%. Él le dice a los amigos: permítame, tengo que hacer algo. Entra al restaurante y busca a la mesera. Y le dicen: no, la mesera se acaba de ir por allá. Y él está seguro que esa es la voz de Dios, más o menos. Todavía tiene un 5-10% que quizás no. Pero él decide: pero no importa, yo la espero. Llegó la mesera y hay un hombre que está buscándote aquí. Y le dice: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Robert Morris. Soy un pastor. Vivo en Estados Unidos. Estoy de viaje en Australia. Y te parecerá raro, pero estaba comiendo y tuve la impresión de que Dios me decía algo. Puede que me equivoque, pero Él me dijo que te dijera que me había hablado acerca de ti y que te invitara a venir a la iglesia este domingo. Eso fue todo lo que Él le dijo. Es literalmente lo que Él había escuchado en esa voz. Nada más, nada menos. No le añadió más salsa para parecer extraordinario. No le dijo: así dice el Señor. Le dijo: yo tuve la impresión de que esto podría ser de Dios. Normalmente Dios me habla así, y quería decirte que Dios me ha hablado acerca de ti y que te invitara a ir a la iglesia el siguiente domingo. La mujer empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, llorar. Y él se queda asombrado de lo que ha pasado. Y le dice: wow, está maravilloso, no sé cómo decírtelo. Y la mujer le empieza a contar su historia. Y le dice: yo llegué recientemente a este país, a Australia. También yo soy de Estados Unidos. Vine con mi esposo y nosotros nunca hemos ido a ninguna iglesia. No somos religiosos, para nada. Nunca nos hemos interesado en la religión, en Dios. Digamos que tenemos una creencia que sí, Dios existe, pero nunca nos hemos interesado en nada que tenga que ver con la iglesia. Y esta semana estábamos hablando con mi esposo y él me dijo: no tenemos amigos, no tenemos nadie aquí en este país, no conocemos a nadie todavía. Deberíamos de hacer algo nuevo. El día de hoy estuvimos hablando y dijimos: ¿por qué no vamos a una iglesia? Y cuando estuvimos hablando, mi esposo me dijo: ¿pero a dónde vamos a ir? Si no conocemos a nadie. ¿Cómo podemos hacer para saber a qué iglesia ir? Y dice que ellos por mucho tiempo antes nunca habían orado. Y esa mañana
La mujer había hecho una oración. Y la oración había sido Dios, si tú existes, si tú quieres que yo vaya a una iglesia, haz que alguien me invite hoy. Aleluya. Y cuando el pastor llegó y le dijo eso, la mujer se desbalanceó, se explotó. Ahora, él se arriesgó. ¿Sí vieron eso? Él tomó un riesgo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Muy probablemente no, muy probablemente sí. Ahora, no hay que tomar riesgos a la tonta. Noten que él tomó el riesgo y al mismo tiempo sin dañar a alguien. Porque supongan que eso no había sido la voz de Dios. ¿Está malo invitar a la iglesia a alguien? No hay ningún problema. Él tomó el riesgo de parecer tonto. Ese es el único riesgo que él tomó. El precio algunas veces de escuchar la voz de Dios y crecer en la práctica del ejercicio de los sentidos es poder parecer tonto. Ese es un riesgo que hay que tomar. Él pudo haber parecido tonto. ¿Qué tal si él hubiera dicho, no, y en eso nada que ver con esta mujer, me toma por loco, piensa que soy algún tipo de maniático, no, que le voy a andar diciendo eso? No. Él tomó el riesgo. Ya había salido. En una ocasión J.P. Moreland estaba predicando en una iglesia donde lo habían invitado, y en la tercera sesión, creo, en el tercer día, cuando estaba la alabanza, la adoración, él estaba cantando y todo, cuando de repente tuvo una impresión, no en su espíritu, sino una impresión distinta. Era la impresión de sentir una presencia demoníaca en el lugar. Él estaba así alabando, adorando, y de repente él sintió en su hombro derecho, dice él, y esa es una de las, algunas veces el Espíritu del Eterno no nos da una impresión en nuestro espíritu, sino en nuestro cuerpo algunas veces. Hay personas que tienen la capacidad de orar por las personas y se sanan, y una de las guías que ellas tienen para saber por qué enfermedad orar es que experimentan ellos un pequeño dolor en algún lugar. Por ejemplo, les empieza a doler la pierna, o les empieza a tener un calor en la espalda. Esa es la manera del Espíritu del Eterno de decirles que oren, que inviten a las personas que tienen dolor de espalda. JP sintió una presencia demoníaca fea. Se sintió turbado y él sabía que sentía algo raro en el hombro derecho. Cuando él abre los ojos, en el auditorio esa iglesia estaba dividida así. Había una serie de bancas aquí, y había arriba también otra serie de bancas. Y él empezó a orar, ¿qué quieres que yo haga, Dios? ¿Qué quieres que yo haga? Y de la nada él dice que siguió adorando, nada pasaba, no había guía del Eterno. Él estaba orando, cuando de repente tuvo pensamientos que venían de Dios. 80% seguro, dice él, que venían de Dios. Eran tan claros, y los pensamientos eran: al lado derecho donde tú estás, hay una persona que ha estado oprimida por demonios y está pensando en cometer suicidio hoy en la tarde. Es una persona que no es parte de esta iglesia. Quiero que ores por ella, que reprendas y expulses a ese demonio y dile que tengo un plan maravilloso para la vida de ella. Eso fue lo que vino a su mente. Y también confirmado por la opresión que él había sentido. Él había sentido una presencia demoníaca en el lugar. Terminó la alabanza y él se para. Ahora, J.P. Moreland es uno de los 50 filósofos más respetados. Está en la lista de los 50 filósofos más influyentes vivos hoy. Es una persona que tiene 2 doctorados. Y la tentación natural para una persona de ese calibre es no querer parecer tonto, no cometer suicidio ministerial o suicidio intelectual, de manera que las personas lo juzguen mal. Entonces ahí está él, y tiene la voz de Dios fue tan suave,
la voz suave y apacible de la cual habla el libro de Reyes al profeta Elías, fue tan suave que él pudo haberle ignorado. Pudo haber dicho, no, esto me lo estoy imaginando yo. Pero no, él decidió tomar el riesgo. Y dio el saludo, y antes de la exposición, él iba a hablar de apologética, dijo, mientras estábamos orando, tuve una impresión a mi lado derecho y sentí una fuerza demoníaca en este lugar. Creo que allá, en aquel lugar, en esa zona, tengo la impresión, y creo que es de Dios, que hay una persona que no es de esta iglesia, que está pensando en cometer suicidio debido a que está fuertemente atormentada por demonios. Quiero que todos nosotros como congregación pongamos las manos hacia ese lugar y que oremos por esta persona que Dios quiere salvar el día de hoy. Y toda la congregación se puso de pie, enfocaron sus manos hacia el lugar y empezaron a orar. Cuando empezaron a orar, después de orar por unos minutos, JP dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que dejes ese cuerpo y que no vuelvas. Padre, por favor, llena ese vacío con tu espíritu. Y dijo amén y concluyó todo el asunto. Ahí concluyó. Todo esto está grabado en un video, de hecho. Y él siguió dando la enseñanza de apologética, se fue sin saber más nada. A las 2 semanas, había el hijo del senior pastor, del pastor principal, le habló a JP y le dijo, JP, ¿te acuerdas el tercer día que tú estuviste aquí, que dijiste que había una persona que... Sí, me acuerdo. Bueno, quiero que vengas y que mi papá, era el hijo del pastor principal, mi papá te quiere hablar sobre esa persona. De verdad, muy bien. Y en efecto, el pastor principal le dijo, hace pocos días vino una mujer y estaba tan llena de alegría. Ella había venido el día que tú viniste y estaba pensando en cometer suicidio, se iba a pegar un balazo la siguiente tarde, en esa tarde. Y había dicho, Dios, te doy una oportunidad. Si tú quieres salvarme, habla mi vida. ¿Qué hubiera pasado si JP no hace caso a eso? Es más, ¿qué hubiera sido si esa palabra te la dan a ti y no a JP Moreland? En el ejemplo de Morris y JP Moreland, ambos están dispuestos a parecer tontos. ¿Tú estás dispuesto a parecer tonto por Dios? ¿Estás dispuesto a parecerlo? No a parecer tonto por parecer tonto. Dios no nos invita a vengan todos a ser ridículos. No estamos hablando de eso. No te estoy diciendo que salgas encalzonetado y con unos calcetines de arcoíris como la chimoltrufia y decir, el hermano dijo que de los ridículos es el reino de los cielos. Yo no estoy diciendo eso. Pero la Biblia habla claramente que tenemos que estar dispuestos a parecer tontos por Dios. Hay una prédica de Billy Graham que se llama Whose Fool Are You? ¿De quién eres tonto? De alguien eres tonto, dice. ¿Eres un tonto por causa del mundo o un tonto por causa de Dios? ¿Quién es un tonto por causa del mundo? Una persona que quiere parecer refinado, quiere parecer sofisticado, debido a que él cree que esa es la manera de ser alguien. Él cree que es sabio. Ahora en realidad es un tonto, un necio. Es un necio por causa del mundo. Él se ha tragado la visión del mundo de que eso es ser sabio. ¿Se acuerdan de aquel rico que su cosecha produjo bastante? ¿Y qué dijo? No me da donde tener todo este grano. ¿Qué haré? Dijo él. Y él hizo algo bien sabio, entre comillas. ¿Ustedes no creen que fue inteligente él desde el punto de vista del mundo? Desde el punto de vista terrenal, dijo, bueno,
yo no tengo donde guardar todo este grano. Lo que voy a hacer es derribar mis graneros y los construiré, ¿qué dijo? Más grandes. Muy sabio el hombre, intelectual, inteligente. ¿Cuál fue el veredicto de Dios? ¿Con qué veredicto lo conoce Dios? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Quién es un...? Miren, y eso de ser tonto por causa del Mesías, no me lo he inventado yo, está en la Biblia, 1 Corintios capítulo 5, lo dice claramente. No, es capítulo 4 de hecho. 1 Corintios 4. Antes de leer 1 Corintios 4, el contexto es el verso 3:18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio, fíjense, recuerden del rico de la parábola. Ese piensa ser sabio, según él es muy vivo, muy sagaz, muy inteligente. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el mundo o en el tiempo presente, hágase necio, fíjense, hágase necio, literalmente el griego puede ser traducido como hágase tonto para llegar a ser sabio. ¿Cómo hacerme tonto, hermano? ¿Significa que si alguien me dice, ¿cuánto es 2 más 2? Yo diga 6. No, no significa hágate ignorante. Ten la humildad de parecer tonto, si es necesario, por la voluntad de Dios. De hecho, les tengo noticias, nosotros ya parecemos tontos para todo el mundo. Cerrar un negocio en el mejor día de mercado es una locura para el mundo. Es más, mi amigo Alfonso me decía, ¿cómo voy a dar el 10% de mi salario? No, hombre, Chele, me decía. ¿Cómo vas a creer? Me decía. ¿De dónde y para qué? Y el pastor ahí, ese hijo, me decía, hay que trabaje. Así me decía, va a dar 10%. Para él, que usted y yo diezmemos hoy, es una tontería. O sea, no, le digo esto para ayudarle en su camino a ser tonto por causa del Mesías. Ya la gente lo considera tonto. Ya, o sea, no piense, ay no, ¿qué van a decir de mí? Ya la gente dice que usted es tonto. Solo hay que ser consistente. Ahora sí, 1 Corintios 4:10. Nosotros, tontos por amor del Mesías. Ustedes prudentes en el Mesías. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honorables, nosotros sin honor. ¿Nosotros qué dice Pablo? Tontos por amor del Mesías. ¿De quién está hablando Pablo en el contexto? De los apóstoles. De hecho, si usted lee el verso 9, dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos hecho espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Noten que el llamado de la Biblia no es ser tontos por amor a ser tontos. Eso no es el llamado del mundo. Seamos ridículos en aras de ser ridículos. ¿Es eso lo que la Biblia nos manda? No. No hay ningún mérito en ser ridículo en aras de ser ridículo. En ser tonto por causa de ser tonto. No puedo utilizar este verso para decir, el hermano dijo que hay que ser tonto, ya no voy a la escuela. Burro por causa de Dios. No, jamás. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, esta es la pregunta de fuego. Si Dios te pidiera hacer algo que te hará parecer tonto a los inconversos, ¿lo harías? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de fuego. Noten que no eres tonto en realidad. Fíjense que esto lleva trampita. No es que seas tonto de facto, no es que en realidad eres tonto. Noten cómo Pablo lo cualifica. Tontos por amor al Mesías. No es que seas tonto, en realidad las personas, fíjense lo paradójico es, las personas que son tontas por amor al Mesías son las personas más sabias para con Dios. El rico que murió era tonto para Dios, era sabio para el mundo, pero tonto para Dios. Le dijo, necio, hoy vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Así es la persona, digo Yeshua, que hace tesoros ¿para qué? Para sí mismo, pero no es rico ¿para quién? Para con Dios. Tonto por amor al Mesías. ¿Quieres 2 ejemplos? Pablo, Apolo, ¿eran tontos en realidad? No, él no era tonto. Es más,
Pablo es quizás una de las personas más inteligentes del siglo I. Él es el equivalente de triple PhD. Era un rabino y aparte de ser rabino era una persona que gobernaba y leía mucho. Sabía el mundo de los poetas griegos, era muy inteligente, pero estuvo dispuesto a parecer tonto en el Areópago, ¿sí o no? ¿O no se burlaron de Pablo en el Areópago? Él sabía que hablarle a los griegos de un Salvador del mundo que había muerto, la más vil de las muertes, era una locura. Lo iban a tildar de tonto. Y cuando dijo, Dios juzgará al mundo a través del varón que dio testimonio, resucitándole de entre los muertos, Pablo le añadió insulto a la injuria. No, hombre, con que no, que un Salvador que crucifica, ya estamos mal. Y hoy resucitó de los muertos. Miren lo que dice que pasó. Hechos capítulo 17. 17:31. ¿Alguien que lo lea del 31 al 32? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Este es un ejemplo práctico de qué es ser tonto por amor del Mesías. Pablo no está siendo tonto, repito. El llamado de Dios no es ser tonto en aras de ser tonto. No es ser ridículo en aras de ser ridículo. Es tomar el riesgo de parecer tonto a los demás obedeciendo a Dios. Obedeciendo la clara voluntad de Dios. Si Dios no ha dicho eso, nadie te está diciendo a que lo hagas. No estamos hablando de ser Jim Jones y decir, hermano, yo creo que Dios, la voluntad de Él es que Él quiere que en el Kiddush le echemos racumín y Él va a demostrar su poder. No, si algún día yo les digo eso, llamen al manicomio y que me lleven. No me hagan caso, jamás. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo predicara la buena nueva de salvación? ¿Sí o no? ¿Era la voluntad de Dios que se parara ahí en el Areópago, en el centro intelectual del mundo antiguo, y dijera, mencionar al Mesías crucificado? Sí era. ¿Podía parecer tonto? Sí. ¿Por qué varios de nosotros no le hablamos a los demás del Mesías? La primer cosa, creo yo, es el miedo a parecer tontos. A parecer fanáticos. No, yo no quiero que digan que soy fanático. El siglo XXI ha convertido a los creyentes en dignos por causa del Mesías. Si ser creyente me ayuda a parecer honorable, qué bonito. Si yo voy a ser honorable. Y si yo persigo eso, estoy mal. Yo tengo que perseguir honrar a Dios, no que los demás me honren a mí. Y si parezco tonto, así sea. Paradójicamente son esos que parecen tontos los que al final la historia y los hombres de Dios los recuerdan como sabios. Todos nosotros, ninguno de los que está aquí piensa que Pablo es tonto. Levanten la mano. ¿Quién piensa que Pablo fue tonto al hacer esto? Nadie. Ahora, ¿ustedes saben el nombre de estas personas que se burlaron de él? Nadie. No sabemos el nombre de ellos. Había gente que se burlaba de Yeshua. Cuando él llegó a la casa de Jairo, dijo, no está muerta, solo duerme. ¿Qué hicieron los que estaban alrededor de él? Se burlaban de él. ¿Tú quieres vivir en un mundo donde nadie se burle de ti? ¿Quieres vivir en el mundo que se burló y crucificó a tu Señor sin tener sufrimiento y sin que nadie se burle de ti? No se puede. La única manera es ser amigo del mundo. Y hay muchos pastores, televangelistas, que los ves por ahí, tienen mega iglesias, llenan estadios y lo pueden hacer por una sola razón: no denuncian el pecado. Son amigos del mundo. Esa es la razón. No quieren parecer tontos para el mundo. A uno de estos televangelistas, Oprah Winfrey le preguntó, ¿es pecado según tú practicar la homosexualidad?
Y él dio vueltas y vueltas y vueltas y dijo, bueno, yo no predico eso porque la bondad de Dios es la que la lleva al arrepentimiento. Entonces, si una persona llega a la iglesia así, yo no lo hago sentir mal. Le dio vuelta. Y no dijo nada. Rehusó llamar en televisión nacional a la homosexualidad pecado. ¿Por qué razón? No quiere parecer tonto. Porque si lo hace, él sabe que el andamiaje demoníaco en el mundo lo va a tildar de qué cosa? Anticuado, fanático, loco, radical, todo eso. ¿Saben que hace 20 años le hicieron la misma pregunta a Billy Graham? En un programa le preguntaron a Billy Graham, ¿usted cree que la homosexualidad es pecado? Y Billy Graham dijo, lo que yo crea no es importante, es lo que la Biblia dice, y la Biblia claramente le llama pecado. Eso dijo Billy Graham, sin pedir perdón. Una vez un presentador le dijo, Billy, ¿tú crees que yo he transgredido la mayoría de los mandamientos de Dios? Y Billy Graham, con una sonrisa, con mansedumbre, amor, le dijo, no, yo no creo que tú has transgredido algunos mandamientos, creo que los has transgredido todos. ¿Cómo los he transgredido todos? Bueno, tú ves, la Biblia dice que aquel que transgrede en un punto se hace culpable de todos. Estaba citando la carta de Jacobo. Y eso hemos perdido, amados. Eso es increíble. 20 años antes no pedíamos perdón para decir que la homosexualidad era pecado. Hoy, si lo invitan a un show de televisión, cuidado que lo diga, lo van a llamar fanático. ¿Cuál es la clave para hacer eso? Que te llamen fanático y se acabó. ¿Cuál es el problema? Lo peor que el mundo puede hacer, dice Michael Brown, es matarte. Y aún para eso hay solución. Porque si te matan hay mayor resurrección. ¿O no es cierto? ¿No creen eso? ¿Creemos eso o no lo creemos? Es cierto eso. Y ni siquiera, ahora estoy yendo al extremo. Nosotros no estamos en una sociedad que está matando creyentes que prediquen. ¿O sí estamos en esa sociedad? Yo no sé. Allá en Irán lo están haciendo. En China lo hacen. En Corea del Norte lo hacen. En Arabia Saudí lo hacen. Aquí no. Lo más que puede pasar es que la gente le diga loco. Pero eso, ¿cómo nos da miedo? La preocupación de los creyentes de antes era que Nerón los iba a prender fuego en el palacio. ¿Saben cuál es la preocupación de los predicadores hoy? Me van a dejar de seguir en Facebook. Esa es la preocupación de la gente hoy. No me van a dar like. Esa es la preocupación. ¿Por qué tengo que estar preocupado yo? Tanto JP Morgan como Morris estuvieron dispuestos a correr un riesgo. Estuvieron dispuestos a parecer tontos. La gente que conocía a Dallas Willard, cuando hablaban con él, sentían algo distinto en él. Era una persona dijo, Dallas Willard era una persona que cuando tú hablabas con él, parecía como que en el desayuno acababa de tener una entrevista a solas con Dios. Era una persona amable, era una persona tan llena de Dios, que cuando hablaba contigo, tú podías decir, tú no querías irte de la casa de él. Tú querías hacerle preguntas. Y eso pasa con las personas que aprenden a oír la voz de Dios. Son personas interesantes. Son personas que toman el riesgo de parecer tontas. Y una de las condiciones para llegar a practicar oír la voz de Dios es precisamente esa progresión que aparece en Hebreos 5. Los que por la práctica tienen que ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Es práctica. Con la práctica ejercitamos y crecemos en discernimiento. Y queridos hermanos, es la voluntad del Eterno. Esto es para todos nosotros, no es solamente para los líderes congregacionales. Yeshua dijo, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Todos.
Una vez Josué le dijo a Moisés, repréndelo, Moisés. No, dijo. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Quién diera que qué? Que todos fueran profetas. Que todos pudieran oír la voz de Dios. Y es eso lo que pedimos al Eterno, que afine nuestros oídos y que podamos escuchar bien la voz de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestra vida. Gracias porque podemos servirte, porque nos ocupas para poder animar, para poder consolar, para poder liberar, para poder confirmar la palabra que ya está en los corazones, servir de confirmación a otros. Gracias te damos por tu voz, la voz sobrenatural de tu Espíritu, que está en cada uno de mis hermanos que han nacido de nuevo. Te pedimos que podamos crecer en discernir tu voz. Revélate a cada uno de mis hermanos aquí. Padre, hay una promesa. Nuestro Señor Yeshua dijo, mi Padre y yo nos manifestaremos a Él. Vendremos a Él y haremos nuestra morada. Te pido, Padre, que te manifiestes de manera especial, de manera poderosa, de manera amorosa a cada uno de mis hermanos, y que todo aquel que día tras día aparta un tiempo para oír tu voz, para leer tu palabra, para meditar en 1, 2, 3 capítulos de tu palabra, que tú puedas iluminar sus corazones, sus ojos, que puedas tomar las palabras de la Biblia y hacerlo bálsamo en el alma, porque la letra puede matar, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que toma las palabras de la Biblia y las hace vida en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que avives el don que hay en nosotros, que puedas manifestarte más y más a nuestras vidas para poder impactar este mundo, para poder transformar este mundo, porque tú nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Te pedimos, Padre, que aumentes la influencia de tu Espíritu, que nos llenes de tu Espíritu, que nos hagas andar en el Espíritu para poder ser mejores hijos, siervos y amigos tuyos, porque el Mesías nos dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Ayúdanos a ser amigos de tu Hijo, Padre. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu y que podamos renovar nuestra mente para poder escuchar la voz de tu corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.